están? Espero que bien. A ver si me ven bien. ¿Me escuchan bien? Hola, Gregory, ¿cómo están? Jorge Luis, ¿cómo les ha ido? Gracias, Andrew. ¿Cómo están este lunes? Empezando otra vez todo. Hola, Camilo, Michael, Karen, Felipe. Otro Camilo. Ah, es el mismo Camilo. Jason, Yurani, Jorge, Ángela, Felipe, Dani Keimer. Bueno, espero que estén muy bien. Hoy vamos con una nueva clase de lectura crítica. Por fin hay un lunes, que no es festivo, digo, ¿no? Entonces, como bien pueden ver ahí en el título, vamos a ver textos mediáticos. Y ya, cada vez se acerca más, sí, tranquilos, el saber 11, pero pues está. No es como para que lo pongamos ahí en película de terror, un reloj en retroceso. O voy a proponerlo, no me interesa. Eh, bueno, vamos a recordarles que hay unos kits que Keepermain nos entregó. Entonces, pues los que estén participando más activamente, les estaremos entregando los kits la primera semana de agosto, antes de que se acaben las clases, para que sepan ya quiénes son, pues les estaremos avisando y quiénes serán, digo más bien, y presuman. Los que vamos a Rasputia de nada, pues ahí están algunos cuadernillos, les envío unos cuadernillos que ya tienen algún tiempito, pero tienen buenos textos para que practiquen. Hoy es lunes de la felicidad con lectura crítica. Gracias, Jorge, menos mal que lo dijese, estoy en el profesor presumido como Paco. ¿Dónde se recoge el kit? Pues si es en Bogotá, pues les damos la dirección de la oficina. Y si es en otra parte del país, pues se los enviamos a su casa. Entonces, tranquilos que los que estén en otro lado, pues también van a poder tener el kit. El correo para que me envíen textos o quieran que les envíe material es lectura crítica @puntajenacional.com. Listo, entonces ahí pueden escribir y les puedo enviar material que tengo por ahí. ¿En dónde es disponible el simulador de prueba? En la página de Puntaje Nacional Colombia, es www.puntajenacional.co. Si quieren hacer simulacros de las materias, ahí está el material. No, ya respondí los que amamos a Rasputia, es que es muy largo el nombre. Hace Pepe o algo así. Ya casi, mañana subo la clase, es mi culpa, lo siento. Pero es que he tenido algunos inconvenientes, espero que salió algo acá. Listo. Vamos entonces a empezar. Sí, es gratis hacer las pruebas, la página tiene material, tiene videos, tiene para hacer simulacros y solo hay que registrarse y es gratis. O las clases, entonces para que también pasen la voz. Bueno, hoy vamos a ver textos mediáticos. La clase anterior vimos textos discontinuos. Esta es otra forma de clasificar los textos. Y pues recuerden, y lo que quiero dejar claro desde el inicio es que una clasificación textual no es exclusiva, es decir, un texto puede ser discontinuo pero ser explicativo. Puede tener dos características porque hay muchas clasificaciones textuales. Lo que sí no puede tenerse es dos tipologías de texto. Las tipologías son las tipologías literaria o los textos narrativos, los explicativos, los argumentativos y los informativos. La página se llama www.puntajenacionalcolombia.co.
No, Katherine, no importa el correo, lo importante es el documento. Mañana subimos las clases. Sí, pues no, no sé, pues hasta donde yo entré la página estaba bien, entonces no sé. No sé qué está pasando, si algo, igual yo reporto por acá. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es eso de los textos mediáticos? ¿Qué son los textos mediáticos? Hola, Mani. Y los que amamos a Rasputia, que no lo estoy ignorando, que se ponga Pepe. Por textos mediáticos se ha de entender las formas de comunicación que voy en escrito, ¿no? Se han de entender las formas de comunicación que tiene como objetivo llegar a las masas. Esperen, les respondo. Nayarit, es muy difícil crear una cuenta, pues no, lo que pasa es que acuérdense que ahí sale la banderita de Colombia y Chile, porque hay página colombiana y página chilena. Entonces, denle clic en Colombia y ahí creo que les piden el documento, correo y ya. Y una contraseña. Lo que pasa es que si ustedes a veces se han registrado más de una vez y de pronto no han dado a habilitar la cuenta, entonces queda como que no los dejan ingresar para inscribirse porque ya están inscritos y bueno. Entonces, ahorita les doy el correo donde pueden enviar quejas y comentarios para que podamos seguir con la clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los textos mediáticos? Son aquellas formas de comunicación que tienen como objetivo llegar a las masas. Y cuando nos referimos a las masas, es que quieren llegar a mucha gente. O sea, cuando se habla de la masificación de la información es porque se hace en gran cantidad para llegar a diversas personas, y en el mundo que estamos viviendo hoy pues mucho más, porque con todo lo que tiene que ver con redes sociales y la comunicación más rápida, pues la información se masifica, es decir, llega a más personas. Sí, Jorge Luis, es una asociación, de hecho es la página originalmente chilena y ellos vinieron acá a Colombia a hacer también el trabajo acá, entonces es como una asociación, pero pues igual como los exámenes son diferentes en cada país, pues sí cambia el contenido. Hola, Giovanni, tranquilo, acomódate. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de esta categoría de textos mediáticos se encuentran los medios de comunicación como la televisión, la radio, aunque nuestro enfoque se dará en los medios de comunicación impresos. Pues entonces dentro de los textos mediáticos están todo lo que se emite por televisión, los programas de televisión, los noticieros, por radio, todo eso son textos mediáticos. ¿Y por qué digo que son textos? Porque texto es aquella cosa que comunica algo. Entonces no es solo, no nos centremos en que texto es solo unas letras o párrafos o imágenes, sino es todo aquello que comunique algo a alguien y que tiene una significación. ¿Listo? Un periódico es un texto mediático, solo que pues los periódicos son impresos y nos enfocamos más en ellos porque pues tienen lectura, digamos, que puede ponerse dentro de las pruebas. Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y en general todas las publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte del grupo de medios impresos, y todos estos son textos mediáticos. Una infografía es un texto mediático, sí, porque pretende llegar a mucha gente. YouTube es lo más mediático del mundo, sí, claramente. Y es un texto, todos los videos que ustedes ven en YouTube son formas de comunicación que quieren hacerles lograr algo y son mediáticos, y es otra categoría que viene a abrirse en esta nueva era. Son textos informativos, pero también explicativos, ¿sí? Puede haber textos informativos o textos expositivos o textos publicitarios. Muchos textos, es decir, muchas tipologías de texto entran dentro de los textos mediáticos, que comparten en común que pues llegan a mucha gente y su objetivo es llegar a muchas personas, ¿cierto? No, Daniela, el correo no está bloqueado, de hecho hoy lo revisé y está bien. Trata de escribirlo otra vez, de pronto lo tienes mal. Es lecturacrítica@puntajenacional.co.
Sí, Nathan, los anuncios que gane un iPhone en un texto es un texto mediático, todo eso es texto. ¿Listo? Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de divulgación y difusión artística, emisoras de radios virtuales, entre otros. La rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva, que eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces sale mucha información, todo se renueva día a día y además esto llega a mucha gente. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que día a día un gran número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar, diseñar, informar y comunicar. Los libros no son textos mediáticos y digamos que lo que entraríamos aquí a cuestionar sería un poco eso de los bestsellers que van asociados a un contenido. Digamos, los youtubers que escriben libros pues están asociando esta forma de escritura para vender porque su objetivo es llegar a mucha gente, ¿sí? Pero originalmente un libro no está escrito para hacer un texto, no se reconoce como un texto mediático porque no tiene tanta inmediatez. Es decir, tú no escribes un libro hoy, mañana, pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana y sacas un libro cada día, como si sucede con las noticias o si sucede con videos de YouTube que aparecen 3 a la semana, 3. Entonces, no tiene tanta inmediatez como lo tiene un texto mediático, aunque sí llega a muchas personas. Sí, súbanle la calidad de la imagen, sí se ve borrosa la, la, la clase. ¿Qué es un magazine? Es como un tipo de revista que también se llama así. Me preguntó alguien que si le han llegado a Jorge Luis. Sí, me llegaron las preguntas, pero son argumentativas. Ya desde la próxima clase vamos a empezar a ver argumentativo, formas de argumentación, falacias argumentativas, todo lo que tiene que ver con argumentación. ¿Listo? No, los ensayos tampoco son mediáticos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Hay una clasificación dentro de los textos mediáticos y son los informativos. Wikipedia es súper mediático. Lo que pasa es que Wikipedia tiene bueno, como le digo, es como una recocha, mejor dicho, porque puede acceder a ellos varias personas, pero tampoco tienen un objetivo claro, es decir, explicar, pero como tanta gente puede meter la mano dentro de, como para revisar, como para hacer, entonces sí es mediático en el sentido de que siempre se está actualizando. Exactamente, Camilo, mediático es algo pues que se hace rápido y que busca llegar a mucha gente. Le voy a responder esto a Daniel a ver si deja su duda existencial. ¿Cuál es con tilde o sin tilde? Depende de lo que estás diciendo. Si tú estás preguntando, si estás haciendo una pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Lleva tilde. Cuando de pronto lo estás usando en una frase que no tiene un objetivo de pregunta como cual siquiera, ese no lleva tilde. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de esta categoría de textos mediáticos tenemos los informativos. Su objetivo es, como su nombre lo indica, informar sobre cualquier acontecimiento que esté sucediendo y que sea de interés general. Los medios informativos más sobresalientes son los noticieros, las emisoras que emiten noticias durante casi todo el día, las revistas de análisis de información y por supuesto los periódicos o diarios informativos. Y métale ahí diarios informativos ahora en Twitter, las actualizaciones que se hacen a veces en Instagram, bueno, todo eso. Todos estos medios en su gran mayoría son diarios o semanales diarios o semanales o orales. Bueno, ¿cómo se diría eso? De cada hora, porque cada hora le están actualizando a uno todo. Tranquilos que ya les voy a mostrar cuál es la diferencia entre un texto informativo y expositivo. No, Andrés, no vamos a ver fonología, eso no lo preguntan
en la prueba Saber 11. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características principales de un texto informativo? Entonces ustedes se van a dar cuenta que comparten muchos con el texto expositivo, pero pues hay que aprender a reconocerla. ¿Cuál es la confusión que usualmente se tiene entre un texto informativo y un texto expositivo? Que entre los textos expositivos hay párrafos que son informativos y dentro de los textos informativos hay párrafos que son expositivos, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede, que a veces los textos no son puros, es decir, siempre tienen rasgos de otra tipología de textos. Digamos, un texto informativo puede tener un párrafo expositivo, es decir, que explique algo para lograr su propósito. Pero depende del propósito definir cuál es el objetivo del texto, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces no hay que guardarse un poco como esa idea de que un texto informativo tiene tal y tal y tal parte, porque así no funciona en el lenguaje. No hay como una cosa inamovible que diga que tiene una categoría y unas partes explícitas, sino que lo que sucede es que depende del propósito de lo que quiera lograr ese texto y de cómo lo haga para que uno defina cuál es un informativo, un expositivo, un argumentativo, un narrativo. Sí, Jorge Luis, exactamente. No, una columna de opinión no es expositivo porque estás defendiendo una idea. Puede que use algunos párrafos de exposición, pero para lograr convencer sobre su opinión. Entonces ahí ya deja de ser expositivo. Porque si hay algo que tienen en común el expositivo y el informativo, es que deben ser objetivos. O sea, no deben suponer un punto de vista de nadie. Entonces ahí ya eso pierde. Listo. Dice, ¿cuáles son las características principales de este texto informativo? De la noticia en la empresa escrita en este sentido. Primero, la veracidad. Los hechos o sucesos deben ser verdaderos y por tanto verificables. Entonces, usualmente, pues lo que se debe ser, ojo, debe ser que hay cosas que no, y más ahorita en este mundo digital, es que los hechos sean verificables. Cuando se da una noticia, cuando se emite un boletín o algo, usualmente los hechos o sucesos sí son verdaderos, sucedieron y pueden ser verificables a través de fotos, de imágenes, de testimonios, de todo ese tipo de cosas. Que ahora, claro, esto tiene una contraparte, es que en la actualidad pues se juega a hacer la jugada maestra que ha sucedido mucho y es dar información falsa, ¿no? Entonces, con lo de este portal de actualidad panamericana donde inventan noticias para burlarse un poco de la realidad política y social del país, entonces a veces confunde, por eso es importante estar informado de los contextos y verificar la información que uno lee, ¿cierto? Uy, Angélica, no tengo ni idea, siempre es presencial, no, no te entiendo, o sea, siempre tiene que estar el que está hablando ahí, no. Sí, ya lo estamos diciendo así. Listo. Dos, objetividad. El periodista no debe verse reflejado en ella mediante la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. En la noticia no ha de aparecer quién la ha redactado, solo se adivinará que tiene un autor porque en ella se da una selección de la realidad de manera que el periodista escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes. Pero en ningún caso se mostrará su opinión. Entonces, un texto siempre de este tipo informativo tiene que tender a ser objetivo. Que lo logre o no es otra pregunta, pero sí tiene que tender a ser objetivo y su principal enfoque no va a ser presentar un punto de vista. No, Jorge Luis, no, porque la profe no pudo hacer la reposición, entonces ella viene el miércoles en su clase normal, entonces no, hoy les tocó solo conmigo. Eh, bueno, claridad. Los hechos deben ser expuestos de forma ordenada y lógicamente. Ya la ciencia mata locura. Voy explicando cómo uno sabe cuál es el objetivo de un texto, es muy simple.
Eh, un expositivo quiere siempre enseñar algo, un informativo quiere informar algo, o sea, no les puedo decir algo más cierto que eso, ¿listo? Tienen rasgos en común, pero hay que ver cuál es el propósito. Si mi propósito es explicar una cosa, pues voy a usar aunque sea algunos rasgos de información. Y si mi propósito es informar algo, de pronto puedo usar textos expositivos. Es decir, si yo de pronto voy a informar sobre la muerte de un actor, entonces lo que digo es, uso rasgos expositivos, es decir, uso que digo la fecha de nacimiento, digo dónde se formó y todo eso, pero mi propósito es informar sobre un hecho. No, ojo, tanto el informativo como el expositivo son objetivos. Tienen que ser objetivos, ¿listo? Esa es su naturaleza y hasta ahora, bueno, Jorge, y hasta ahí tienen que llegar a ser objetivos. Tienen que ser muy claros. Eh, entonces, una cosa es que haya textos, digamos, en los textos informativos usualmente las noticias y todo eso si quieren ser mediáticos, quieren llegar a mucha gente. Y si quieren llegar a mucha gente, el lenguaje tiene que ser muy sencillo porque no sabemos qué tanto sabe el otro, ¿sí? Entonces usualmente las noticias son cortas, usan un lenguaje sencillo, no tienen palabras muy elaboradas, no tienen, se dicen los tiempos como pasaron, es decir, hubo un inicio, hubo un conflicto y ya, y un desenlace. No es como los textos literarios que hay un enredo, que hay un tiempo que quien narra lo hace desde este lado y desde este lado, no, acá todo siempre está hablándose con claridad y la información puede ser puesta, digamos, casi que sin interpretación más allá de lo que puede ser algunas estrategias como poner un tiempo verbal diferente o todo eso, no, todo tiene que ser muy claro. Brevedad. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Entonces, usualmente las noticias, los periódicos y por el poco espacio que se tiene para poner información, suelen ser muy pequeños, muy cortos y solo poniendo lo principal. Sí, Jairo, se puede mezclar el expositivo con el informativo. Usualmente sucede y por eso es que se confunde uno tanto diciendo este cuál es, este que está diciendo. Una ficha donde nos están invitando a un concierto, a un circo, es un texto mediático. Exactamente, es un texto mediático publicitario, porque quiere llegar a mucha gente. Quiere llegar a mucha gente y su objetivo es que mucha gente lo vea porque quiere que vaya mucha gente al evento. Sí, una infografía también podría ver algo descriptivo. Usualmente también se usan esos rasgos. Eh, ¿Qué es lo que hace único el texto mediático expositivo? Que quiere llegar a mucha gente y que explica algo, cómo se hace algo, cómo sucede algo. Es así de sencillo, como dices, positivo explicativo quiere explicar algo. Listo. Generalidad, la noticia debe ser de interés social y no particular. Entonces, usualmente las noticias que se presentan, pues es para que le llegue, así como le tiene que llegar a mucha gente y tiene que tener un lenguaje sencillo para que todos lo entiendan, tiene que ser un tema que abarque muchas personas, no un tema por allá que solo abarque a unas cuantas y que no pueda llegar a nadie más. Y la actualidad, los hechos deben ser actuales o recientes. Pues, ¿para qué quiere leer una noticia de hace 3 días? ¿Para qué leer un periódico de ayer? ¿Listo? No, la música de rap no es informativa, la música de rap es una forma sería de rima, porque usa y ya, y habla sobre un evento o lo que sea, pero no es informativa. Eh, Sí, Jorge Luis, los textos mediáticos expositivos pueden ser campañas de cuidar el agua o los árboles, porque son campañas preventivas que quieren llegar a mucha gente. Sí, exactamente así es. Así de estúpido suena, pero el texto mediático informativo lo que quiere es informar. Exacto, también es una forma de poner el punto de vista de alguien frente a un hecho, pero no es mediático. Bueno.
Ahora veamos cuáles son las características de los textos expositivos. Tienen el objetivo de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. Entonces, ojo, un informativo quiere presentar cómo sucedieron unos hechos actuales, un momento actual, ¿cierto? Un expositivo lo que quiere es mostrar o transmitir algún conocimiento, ¿sí? Que sea objetivo, pero ojo, un expositivo no necesariamente tiene que ser actual. Porque si yo quiero enseñar yo quiero escribir un texto sobre cómo hacen la miel las abejas, no es un tema actual porque las abejas han existido hace millones de años y sabemos, y mucha gente hace mucho tiempo sabe cómo se crea la miel en las abejas. Entonces, porque lo que se hace es transmitir un conocimiento de persona a persona. Entonces, esa es también una diferencia entre un texto informativo y un texto expositivo. El informativo sí requiere esa actualidad porque nos está narrando un hecho de lo que está sucediendo hoy en día o en esta época. Un expositivo usualmente no tiene que ser un actual. Puede hablar de temas actuales así como puede hablar de temas del pasado, o sea, de conocimientos, porque el conocimiento pues en sí mismo es casi que atemporal, entonces no necesita esta actualidad, ¿listo? La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos temas. El propósito que anima al autor de un texto expositivo es de informar acerca de un tema, bueno, informar ahí o explicar. Una receta pasa por expositivo, sí, una receta es un texto expositivo explicativo porque lo que quiere es explicarle a uno cómo hacer algo. El texto expositivo puede ser un libro de historia y el informativo no. Exactamente, un texto expositivo. Usualmente todo lo que son libros de texto, todo lo que uno le tocó leer en el colegio, que le ha tocado leer libros de texto, son textos expositivos porque lo que quieren es enseñarnos algo. ¿Mm? Exactamente, Andrés León. Más o menos ese es el resumen. Sí, el texto informativo siempre es mediático. ¿Cuál es más profundo en el tema, el expositivo o el informativo? Depende de la profundidad, porque temas puedes tratar lo que sea, pero si no lo haces desde un punto de vista diferente, es decir, pues depende de cómo se hace. ¿Una biografía sería un texto expositivo? No, una biografía se va más al lado de lo informativo o lo narrativo. Porque quieres informar sobre la vida de alguien, no quieres explicar qué hizo alguien, cómo logró cómo ser el mejor cantante, no. Eh, Felipe, el texto informativo lo que busca es informar, así de sencillo, temas actuales del mundo. El texto expositivo busca explicar cómo se hace algo, cómo se da algo, y no tiene que ser necesariamente actual, sino que puede ser de diferente época, ¿sí? Eh, Mejía, no, nunca llegas tarde para el conocimiento. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que un texto expositivo es informativo, o sea, tiene esa característica, porque usa, digamos, dentro de sus párrafos, eso, información. Presenta alguna información, entonces presenta datos e información sobre hechos, fechas, personajes o teorías. Para lograr su propósito de explicar, a veces informa para que haya más claridad. Son explicativos porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aportan. O sea, no solo dan los datos porque sí, sino que tienen una razón de ser. Y son directivos, y directivos, ¿qué quiere decir? Que son, es decir, van enfocados a un lector con claridad. Funcionan como guía de la lectura presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos o resúmenes. Entonces, como me decían, hay una receta. En la receta dicen, estos son los ingredientes, este es el paso número 1, tal cosa, paso número 2, tal cosa, paso número 3. ¿Sí? Son demasiado, guían al lector. Y estas claves permiten pues identificar las ideas fundamentales de las que no lo son. ¿Para qué existe un texto mediático expositivo? Pues para enseñar a todo el mundo. Digamos, un texto mediático expositivo puede ser cómo usar el celular, cómo armar un mueble, cómo hacer arroz,
Todo esto quiere enseñar un conocimiento básico o lo que sea para que le llegue a mucha gente, ¿sí? Que sirva para todos. Todos para que yo cuando tenga, digamos, que hacer un manual de uso, como los que nunca leemos, pues se lo mando a que lo compró acá en Bogotá, como al que compró por allá la lavadora en Chocó, como el que lo compró en Chile o como el que lo compró, porque necesitan llegar a mucha gente y son como instrucciones. Oh, pero puede haber también textos mediáticos que quieran explicar o cómo se hace algo o cómo sucede algo. Como digamos decir, digamos, por qué se producen los rayos. Es un texto que puede leerse, es decir, para todas las personas porque quiere es aportar un conocimiento. No, los textos filosóficos no son mediáticos, porque los textos filosóficos buscan un enfoque desde una perspectiva primero personal y segundo no están hechos para que todo el mundo lo lea o es que todo el mundo entiende la filosofía. No. Sí, los expositivos así como las recetas también serían instructivos. ¿Listo? Eh, una narración de fútbol es descriptiva porque nos está describiendo lo que está pasando y ya. No, sí, lo que dice Camilo. Un texto informativo sigue siéndolo si yo pongo la opinión o frase de otra persona con el fin de mostrar lo que piensan, digámoslo. Sigue siendo informativo porque estás mostrando lo que dijo otra persona, digamos, lo que pasa usualmente en las noticias, en textos como las noticias dicen, el ministro de Educación se manifestó acerca de los desfiles, digo, de las manifestaciones que hubo de los profesores, entonces ponen las palabras de que dijo el profesor y ya, pero es como para informar qué dijo, no porque estén poniendo un punto de vista. Eh, ¿Listo? Argumentativos son los filosóficos. Texto argumentativo es filosófico, texto filosófico es argumentativo. Y lo vamos a ver dentro de las próximas clases. Exactamente como dice Debbie, estaría citando. Una reseña es un texto crítico porque tiene una parte de opinión y una parte de exposición. Eh, no sé, Alejandro, en ambos casos no se da una opinión personal, ¿cierto? Porque no, ninguna ni el informativo ni el expositivo, si esa te pregunta, tiene una opinión personal. No, en los expositivos ni en los informativos se puede dar una opinión de quien la escribe, ¿no? Uno puede citar a otras personas, puede decir, Pepito dijo esto, pero no puedo decir lo que yo pienso ni la impresión que tengo frente a eso. Sí, sí hay preguntas. ¿Listo? Sigamos. Algunas características de los textos expositivos. Los textos expositivos deben ser claros, por lo que se han de usar oraciones simples, breves y sencillas, como lo decíamos con el informativo. Los tiempos verbales usados. Fundamentalmente se usa el presente por su carácter intemporal, es decir, que nos sitúa la acción en un momento determinado. Entonces, usualmente como quiere ser claro el texto expositivo porque quiere enseñar, lo que hace es mostrar, hablar claramente y no usa verbos ni en pasado, ni en presente, ni cambia el tiempo verbal, ¿cierto? Como en lo narrativo. La función que predomina es la referencial. El mensaje debe reflejar la realidad y no la subjetividad del emisor. Entonces, un texto expositivo informativo siempre debe ser objetivo y no va a reflejar la opinión de nadie de quien lo escribe, ¿listo? El vocabulario será el específico de cada ciencia, pero también dependerá del carácter divulgativo o especializado que posea. Entonces, ¿qué sucede acá con esto? Hay textos explicativos que son divulgativos o especializados. De los que estamos hablando son los divulgativos. ¿Por qué? Porque, o mediáticos, pueden decirle así también, porque llegan a mucha gente. Y por eso son fáciles, tienen temas interesantes que le pueden gustar a muchas personas. Hay textos explicativos que quieren enseñar algo, pero que son especializados. Esto quiere decir que van a un público en específico, como los informes científicos, ¿cierto? Entonces,
Hay informes científicos para el área, no sé, de bacteriología, para farmacéutica, o textos especializados sobre crítica literaria, o textos especializados como sobre no sé qué, y tienen un enfoque especializado porque van pensados a un público en general, en específico, digo, es decir, yo, si yo soy una investigadora, escribo esa investigación con unas palabras que, unas definiciones que supongo que va a comprender quién lo va a leer, porque es la rama del conocimiento que maneja. Entonces, esos son otro tipo de textos que son los especializados. Profe, los periodistas no pueden ser subjetivos al decirnos la información sobre la noticia. Pueden llegar a hacerlo, pero el ideal es que no. Sucede en los noticieros cuando dicen, uy, es terrible, oh, esta noticia me marcó, oh, siempre hay algo que opinan, pero lo que debe ser y lo que usualmente predomina es que no pueden tener un punto de vista y es a lo que quieren llegar. Sí, hay textos mediáticos expositivos, textos mediáticos en general. No, los textos expositivos se dirigen a todo, porque como les decía, no es solo, no hablan solo de un tema en específico para una región, sino en general. Los que son para todo el mundo, entonces digamos, pueden hablar de cómo, por qué tiembla, por qué se da un tsunami, pueden hablar de cómo hacer un arroz con coco, pueden hablar, explican y quieren enseñar algo, eso es lo único que quieren hacer los textos expositivos. Que hay otra rama que se llama especializado, que son textos que van a, a un grupo de personas que tienen un saber en común, que es lo que se usa usualmente en la universidad cuando uno entra a estudiar una carrera. Son textos expositivos es, eh, especializados porque van a un enfoque del conocimiento. Sí, divulgativos es lo mismo que mediático. Bueno, entonces algunas otras características que usan los textos expositivos es dar una definición, ponen ejemplos, hacen comparaciones o hacen clasificaciones. ¿Listo? Eh, y eso es más o menos a grandes rasgos lo que son los textos expositivos. Chicos, ustedes crecieron con textos expositivos en toda su vida. El colegio es expositivo porque les quiere enseñar algo cada día. Sí, entonces los conocen muy bien, no se van a varar por eso, créanme. Los informativos y los expositivos van a a un público en general, a menos que los expositivos sean especializados, como cuando son informes científicos o eso. ¿Listo? Otro tipo de texto expositivo, mediático, digo, mediático, son las campañas publicitarias. Estas sí que quieren llegar a todo el mundo, ¿cierto? Se entiende por campaña publicitaria aquel grupo de ideas o creaciones que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a partir del llamado de atención o interés generado en determinado conjunto de personas. Las campañas publicitarias tienen como objetivo posicionar un determinado producto novedoso o reubicar uno ya existente en un espacio socioeconómico específico, por lo cual se apunta a intereses, emocionalidades o formas de pensar de ese grupo de ese grupo socioeconómico para generar elementos tales como la fascinación, deseo, identificación, sensación de pertenencia, etc. Las campañas políticas entran aquí totalmente, nos están vendiendo un servicio entre comillas porque ellos quieren adquirir un beneficio y es pues la plata y todo lo que se pueden robar. Eh, ¿Listo? ¿Qué tienen que ver las campañas publicitarias con los textos mediáticos que llegan a todo el mundo? Textos mediáticos son aquellos que llegan en masa a toda la gente y que más que la publicidad quiere llegar a todo el mundo, porque uno encuentra publicidad hasta en la sopa. O sea, de verdad, como decía por ahí Nathan, creo, que le sale a uno cuando abre una página, que le sale a uno cuando está en el paradero, que uno escucha en la radio, los campañas están en todo lado. Eh, ¿Hacia qué público se dirigen los textos mediáticos? Hacia todo público. Su ideal es llegar al público que más pueda, no importa, no importa nada más, o sea, no importa conocimiento ni nada. Ahora,
¿qué pasa con esto? Las campañas publicitarias, como ahí te está diciendo Daniela Díaz, no son objetivas para nada, o sea, porque tienen a su haber un propósito que es reclutar a alguien, darle, ver una opinión de una forma, de ver una cosa desde un punto de vista diferente y así. Los informativos van a un público general y los expositivos a cualquier público sí es lo mismo. Lo único que les digo es que hay expositivos especializados que pueden ir a una rama del conocimiento. ¿Listo? Como este. Entonces acá hay un ejemplo de un texto, un texto mediático, una campaña publicitaria. Si no ven esto, esto es una Pepsi. Entonces, mire, no tienen que decir nada, no tienen que escribir nada dentro de su publicidad para lograr su propósito, que es venderlo a través de algunos elementos. ¿Listo? Cualquiera puede hacer una campaña publicitaria y las campañas publicitarias usualmente no tienen una estructura. O sea, yo no les voy a decir, no, una campaña publicitaria tiene un inicio, tiene que tener un título, no. Porque esa es la creatividad con la que juega las campañas publicitarias, ¿listo? A hacer innovación y muchas estrategias para llegar al público. Entonces, como se están dando cuenta acá, entonces hay una mujer desmayada, pero pues no es cualquier mujer, no, o sea, es la mamacita, y el niño le está dando a cambio de su camiseta de rescatista la Pepsi al salvavidas para que lo deje ayudar a esa mujer, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces ahí están dándole valor a la Pepsi. Todo lo que una Pepsi puede valer eh, para que logre ser intercambiada hasta por eso, por una mujer. Porque eso aquí, eso sí en la publicidad la mujer es trasqueada de para un lado y para el otro como se les da la gana. Entonces eso también. Entonces sí, claro, una mujer con curvas, no, por eso digo, no es cualquier mujer, ¿listo? Esteban, por ejemplo, un reporte científico sobre moras probióticas para loncheras sería ese un texto expositivo dirigido a padres o atenderos. Depende. Y ya sé de qué texto me está hablando. Es una noticia que salió es una cosa de Litfes que salió. Yo no sé, creo que ya liberaron esas preguntas. De hecho, yo vi cómo se construyeron esas preguntas. Eso es una noticia porque está hablando, está informando sobre un hecho, está diciendo, ay, las moras probióticas, un grupo de científicos crearon unas moras probióticas para echarlas a la lonchera y acabar con, digamos, con la comida chatarra. Pero esa va dirigida a todo el mundo, no solo a padres y atenderos. Cuando yo digo que es un reporte científico o algo así, es, digamos, con ese tema sería cómo la molécula tal ayudó a que la composición de las moras probióticas pasara de tal a tal. Sí, que no solo se está informando un hecho, sino se está explicando cómo sucedió y solo a un público especializado. ¿Listo? Eh, Sí, exacto, Jorge Luis. También cuando se pierde un animal y uno pega, uno quiere que le llegue a todo el mundo porque uno quiere saber qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Listo. Esta es otra forma de publicidad. Que tampoco no necesita palabras, no necesita un eslogan ni nada para decir lo que está. Nomás está acá el producto. Entonces, ¿el producto qué es? Como un enjuague bucal. Y está poniendo, sí, la ciencia. Las únicas restricciones que pueden haber dentro de una publicidad son morales o éticas, ¿sí? Y eso lo da la sociedad. Entonces, es decir, si moralmente una sociedad, no vas a poner una publicidad de una vaca, como acá ponen, ¿no? Un cerdito sonriendo para publicidad de salchichas o una vaca. Eso no lo podrías poner en la India porque tiene una connotación diferente, porque son sagradas. En cambio acá, pues, no. Entonces, lo que hace como esos límites es lo moral y lo ético. ¿Listo? Entonces ella tiene los cositos esos que se usen para dormir en la boca, pues porque debe tener un aliento horrible. Entonces, entonces eso es lo que quiere mostrar.
Pues para que esto no suceda, pues aquí está mejor el enjuague bucal, ¿cierto? Eh, Ojo, estos textos sí son subjetivos, es decir, tienen un punto de vista, usan un punto de vista para lograr su objetivo, estos mediáticos. Los expositivos y los informativos sí son objetivos, no quieren mostrar un punto de vista, ¿listo? Sí, es informativo, pero es mediático. Es que la pregunta no era si era expositivo o informativo, sino si era mediático el poner un letrero del perro perdido. Pero sí es informativo. Es informativo mediático. La publicidad depende del lugar, no, pues debe cumplirse de acuerdo a unas leyes morales. Pero digamos, hay publicidad general, como las de Coca-Cola. Coca-Cola está en medio millón del mundo. Entonces, usualmente lo que hace es jugar con elementos comunes de la gente, como sé feliz. Y ya. Siglo, no, las clases no se pueden descargar, se pueden ver desde el canal de YouTube. Y claramente las publicidades van dirigidas a cierto público, no todas las publicidades van dirigidas a todo el mundo, ¿cierto? Algunas sí, algunas no, pero hay unas en que va dirigida a las mujeres, otras a los hombres, otras a los niños y así. No, las columnas de opinión no son textos expositivos porque tienen una opinión, precisamente. Entonces, todo lo que tenga una opinión no es expositivo, ¿cierto? Un expositivo tiene que ser objetivo. Sí, pero no son argumentos válidos. Y eso vamos a verlo en clase. No son argumentos, son falacias o son estrategias. Lo que hacen es usar elementos comunes de la vida para lograr un objetivo que es vender. Pero eso no quiere decir que estén argumentando porque no me están diciendo un por qué. No me están diciendo por qué una Pepsi es mejor que salvar a semejante muchacha, ¿no? Me están diciendo es mejor y punto. Y ya, ¿listo? Entonces, eso hace que no sean argumentativos. Sí, las publicidades llegan a cualquier tipo de público. Una cosa es que lleguen, porque todo llega a cualquier tipo de público, todo, todo. Uno puede encontrarse todo en una biblioteca, todo. Pero una cosa no es que llegue, sino a quién va escrito. A quién pensó el autor del texto al escribir o al hacer esa publicidad. ¿Mm? Sí, explicativo es lo mismo que expositivo. Se dice explicativo y expositivo. Aquí tengo otra, entonces lo que les decía de Coca-Cola. Coca-Cola, sí, la publicidad es solo mediática. Coca-Cola usa estrategias muy buenas, o sea, dentro de todo, para llegar a su público. Entonces, digamos, aquí dice 149 calorías para bailar 20 minutos con los amigos. Entonces, a Coca-Cola se le ha cuestionado mucho el uso del azúcar en su bebida. Entonces, ¿qué hizo Coca-Cola? En vez de ponerse a decir que no, que nada, lo que hizo fue listo, sí, tenemos muchas calorías, pero esas calorías nos va a servir para pasarla bien con nuestros amigos. Y esta es una campaña que hicieron eh, y aplica para toda parte del mundo, ¿sí? 149 calorías. Eso es lo que hace que, digamos, Coca-Cola pues tenga toda ese alcance de llegar a mucha gente. Una columna de opinión es crítica, es argumentativa. Sí, las propagandas de televisión son textos mediáticos, todo. Sí, pero como solo quieren mostrar un punto de vista, una campaña publicitaria nunca va a mostrar como los dos puntos de vista, como esto te va a hacer daño, pero cómpralo porque sabe rico, ¿no? Pues lo que busca siempre es mostrar la parte buena de su producto. Eh, los textos mediáticos ni expositivos ni informativos. Ojo, pueden tener elementos expositivos explicativos que a veces, o informativos que a veces pasa, como sabías que 3 de cada 10 mujeres tienen su pelo quebradizo, entonces ahí nos están informando un dato.
pues para mejorar usa champú, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces están usando algunas cosas expositivas o informativas para lograr un objetivo, pero no son expositivos informativos porque su objetivo es vender, no informar ni enseñar. Sí, Esteban, pueden tener argumentos entre comillas, pero son más estrategias comunicativas. Miren esta de Axe. Usualmente Axe va dirigido a hombres, ¿no? Entonces, aunque le llegue a todo el mundo, aunque todo el mundo la vea, quien hace la publicidad sabe que va dirigida a un hombre, ¿no? ¿Qué dice acá? Lo limpio que tú estás o que tú eres, lo sucio que puedes llegar a ser, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Él se está bañando con Axe, con un champú, con un Axe, y aquí, en lo sucio que puedes llegar a ser, está una mujer untada de crema, ¿no? Igual, lo mismo, es la misma, lo mismo que dice, lo limpio que puedes llegar a ser o que eres o que estás, eh, lo es sucio que puedes obtener. Es una mujer con un corsé, ¿cierto? Y otra vez lo mismo. Y acá una mujer con un látigo. Y están, y además la están poniendo en comparación la misma posición. Entonces aquí Axe a lo que juega y Axe a lo que juega siempre es eso, a que usando sus productos se pueden conseguir mujeres. No importa cómo seas, no importa si eres feo, gordo, flaco, lo que sea, siempre te va a conseguir mujeres y está asociado usualmente al sexo, ¿no? Entonces todo esto son como prácticas sexuales de echarse crema en el cuerpo, de latigazos, del corsé, todo muy sexy. Entonces esa es una forma, una estrategia que usa Axe en este sentido para vender su producto. ¿Mm? Y otro ejemplo aquí es de una mayonesa y dice tu comida se va a poner más buena. Entonces aquí lo que usan es un pollo posando como algo musculoso, un hombre musculoso, y que le están echando la salsa. Y así pues hay un doble sentido entre comida, comida rica y comida buena. ¿Listo? Entonces esas son algunas de las estrategias que usan la publicidad y que se ven en las campañas para... mm, pues dirty es sucio, ¿no? Dirtier, no sé. Voy a preguntarle en inglés. Ah. Y porque la mujer ya, lo que pasa es que no, eso es Jorge para escribir eso de ahí que claro que ese tema me gusta, pero la historia de la mujer como pues como medio para todo es increíble, o sea, para la guerra, para todo. Entonces, la mujer en la publicidad, si no está siendo sexy, está siendo ama de casa o en muchas de esas posiciones. Entonces, es más como para lo que los prejuicios que se tienen frente a lo que debe ser el papel de una mujer. Y lo mismo de un hombre, porque Axe lo que está diciendo acá, pues lo que te valida como hombre es que consigas una mujer. Y si tienes que conseguir una mujer, pues usa este producto porque pues lo vas a hacer así. ¿Listo? Ah, mire, Gregory no responde. Es un comparativo. Eh, de aquí a aquí, no, miren, no, con la publicidad uno puede hacer un análisis de horas y horas y horas porque es muy interesante las estrategias de bus que usan y todo eso para vender un producto. Pero bueno, vamos a continuar o si no, no terminamos, ¿listo? Otro texto mediático son las campañas de prevención. Las campañas de prevención sirven para transmitir al pueblo la preocupación que un grupo de personas con ciertos conocimientos específicos siente acerca de una problemática tal como una epidemia. La base de una campaña de prevención es conseguir que toda la población comprenda el mensaje y cambie los hábitos necesarios para mejorar su calidad de vida y la de aquellos que lo rodean. Por esa razón es primordial utilizar un lenguaje accesible a todos, evitando los tecnicismos siempre que sea posible e intentando hacer hincapié en las consecuencias de no adoptar las propuestas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en las campañas de prevención? Las campañas de prevención
no quieren vender algo, lo que quieren es prevenir, explicar, informar. Ahí sí usan todo lo que se pueda. Puede ser una campaña de prevención, puede ser informativa, puede ser expositiva, porque de acuerdo a lo que quieran lograr, lo construyen. Entonces, digamos, yo puedo informar de que una campaña de prevención puede ser jornada de castración de perros y esterilización de perritas. Entonces, lo que hacen es informar dónde va a estar y cuándo va a ser y todo eso es informativo. O puede ser explicativo sobre, digamos, eso del ébola, del H1N1, como cómo cuidarse del H1N1, lavarse las manos de la siguiente forma. ¿Sí? Lo que quieren es prevenir para mejorar la convivencia o, digamos, las relaciones o la vida o la salud dentro de una comunidad. No, no puede llegar a ser argumentativa. Es objetiva, tiene como objetivo enseñar, informar algo para mejorar en la comunidad algo. ¿Listo? Esta es una campaña preventiva. Pues espero que sea clara. Entonces, como si ustedes se dan cuenta, la columna vertebral acá en este rayo X es reemplazada por un cinturón de seguridad. Sí, la ciencia. Las campañas publicitarias venden la imagen de una mujer y un hombre perfecto porque quieren decirte que la felicidad está en eso. Porque quieren vender una idea de vida, pero para vender un producto, ¿no? Entonces, esta es una campaña para abrocharse el cinturón de seguridad, ¿listo? En sí, al final dice one click change your future, o sea, como un clic puede cambiar tu futuro, ¿cierto? Y abrocharse el cinturón de seguridad puede hacer que no te rompas la columna y mueras, ¿no? Entonces es una forma ingeniosa pues también de hacer una campaña publicitaria. Esta de la UNICEF que dice Every child needs a family. Entonces está la niña sin papás con los maniquíes, como de niño y niña, ¿no? Y esta otra, que si ustedes ven cruces como de un cementerio, y aquí en esta área no hay nada y dice no smoking area, o sea, no es área de fumadores. Esta es una campaña pues para dejar de fumar, ¿cierto? Relacionándola con esos lugares donde área de fumadores y área de no fumadores, pues aquí está el área de no fumadores donde no hay tumbas. Entonces, como ustedes ven, usan, a veces las campañas publicitarias pueden ser muy simples, es decir, no puse ningún ejemplo de ninguna que sea como de ven a nuestra jornada de tal cosa, porque son muy entendibles. Pero hay otras formas de estrategia de llegar más allá para decirle a la gente, oiga, no fume, oiga, tenemos un problema de adopción, o lo de maneje con cuidado, use el cinturón de seguridad, y tienen que hacerlo de otras formas para que el mensaje sea más impactante. ¿Listo? Exacto, Jorge Luis. Ese ha salido mucho el de la tortuga, relacionando el caparazón de la tortuga con el casco que debe utilizar eh, un motociclista. Entonces estas son campañas de prevención y también buscan llegar a mucha gente, ¿cierto? Porque pues el mensaje es claro para toda la comunidad. Entonces estas son otras formas de campaña de prevención, tampoco tienen un esquema determinado, no tienen que decir tal o tal cosa, no. Su objetivo tiene que ser prevenir sobre algo. Las campañas son informativas y expositivas, sí, exactamente, pueden ser informativas o expositivas. ¿Listo? Entonces, igual este tema para largo, o sea, yo me podría quedar aquí millones de años explicándoles. Pero pues tenemos que seguir porque esto es para ser muy crítico. Pero sobre todo también me gustaría que se dieran cuenta en la vida críticamente cómo puede uno analizar también la publicidad y todo eso que le va llegando a uno. ¿Listo? Mani, es que acá esto donde no hay cruces dice zona de no fumadores. Entonces es donde no hay tumbas. ¿Listo? Por eso, y es una campaña pues preventiva. De fumar hay millones y muy buenas. Entonces sí, hay que hacer todo. eh,
Sí, se supone que las cruces son el área de fumadores. Tendría que ser todo un seminario de clase de esto. Aquí van las preguntas. Entonces este es el texto de las preguntas para que lo leamos. Este tipo de campañas son objetivas. Buscan ser objetivas. Entonces, pues porque quieren llegar a un bien común y ya presentar como lo que se debe hacer. Digamos, en contraste con las publicitarias que quieren vender algo y un punto de vista. Sí, uno podría decir eso, Gloria, o sea que los fumadores no mueren, no. Sí, pero pues lo que se está diciendo acá es que de pronto mueren más rápido que los que no fuman. ¿Listo? Entonces voy a leerles este texto y vamos a responder las preguntas. Dice, al día de hoy conocemos más de 750 especies de cefalópodos, pero no todos son iguales. Los pulpos, de los que se conocen unas 300 especies, a diferencia de las sepias, pueden cambiar de forma y de color sobre la marcha. Es como si usaran la propia piel para crear imágenes tridimensionales de los objetos que los rodean. En los trópicos, los polos, los arrecifes de coral, los pulpos se encuentran en muchos sitios, pero verlos no es nada sencillo. La cripsis del pulpo, esto es, la adaptación de su organismo para pasar inadvertido a los sentidos de los animales, se basa en 3 elementos principales: el cambio de forma, de color y la modificación de la textura de su piel. Cambio de color. Los pulpos generan color a través de un sistema de pigmentos y reflectores. Los pigmentos, por lo general de tonos amarillos, marrones y rojizos, están contenidos en miles de diminutos saquitos de su epidermis. Cuando estos sacos están cerrados, parecen unas motitas. Para mostrar un pigmento u otro, el pulpo contrae los músculos alrededor del saco correspondiente, lo que hace que éste se abra, dejando el color a la vista. Según el conjunto de sacos que abra o que cierre, producirá al instante distintos estampados, bandas, rayas o manchas. Textura de la piel. Al contraer unos músculos especiales, la piel habitualmente lisa del pulpo se torna rugosa. Este efecto puede llegar a ser enorme. El pulpo alga, Adopus aculeatus, es capaz de generar unas delicadas estructuras temporales que dan la impresión de que el animal es un trozo de alga marina. El pulpo piloso, una criatura pendiente de descripción científica, ha evolucionado hasta adoptar permanentemente un aspecto etéreo que hace difícil distinguirlo de un fragmento de alga roja. Postura. La manera en la que un pulpo se coloca puede hacer que sea más o menos visible. Algunos, por ejemplo, se enroscan para parecer un trozo de coral y luego se arrastran lentamente sobre el lecho marino utilizando solo 2 brazos. La ciencia, porque usted dice que no se pueden utilizar tecnicismos, ¿en dónde dijo eso? ¿Qué tipo de texto es este? Jonathan Slave. Exactamente, expositivo. Nos está explicando cómo el pulpo hace para ocultarse algo. ¿Por qué no es informativo? Sí, Sofía, no hay punto de vista del autor, ni argumentos, nada. Nos está diciendo, o sea, a lo que vinimos vamos. Nos está explicando sobre el pulpo, sobre cómo hace para ocultarse y ya.
muy bien, María Alejandra, no es algo actual, no nos está hablando de un hecho actual y nos está haciendo es una explicación, ¿listo? Eh, Diferente si nos hubieran dicho encuentran nueva especie de pulpo en la costa atlántica. Un grupo de niños en la costa atlántica encontró un grupo de un pulpo que es categorizado como tal, tal. Ahí ya sería informativo. Pero acá nos está explicando, ¿listo? Entonces por eso yo les digo explicativo o expositivo, el cómo sabemos que es así, pues porque nos está explicando, o sea, no hay otra forma de decirlo. Exactamente, no nos está hablando de un suceso, nos está explicando un tema y cómo sucede algo. No, informativo no presenta el punto de vista del informante. Tanto expositivo como informativo son objetivos, solo que un informativo presenta un hecho actual y un expositivo presenta cómo funciona algo, cómo se debe hacer algo y puede ser sobre, o sea, no tiene que ser un tema actual, puede ser anacrónico, como dijeron por ahí. ¿Listo? Vamos a las preguntas. Uno. La temática que desarrolla el texto anterior es el pulpo. Sí, Sofía. Informativo y expositivo son hermanitos, a veces se comparten cosas, como que se comparten ropa, a veces puede haber información de uno en el otro, pero cada uno tiene un propósito en la vida diferente. ¿Listo? Explicativo y expositivo es lo mismo. El antónimo de objetivo es subjetivo. Entonces, ¿cuál es? El pulpo, las genialidades del pulpo, el camuflaje del pulpo, los comportamientos del pulpo. Bueno, muchos dicen la C, otros dicen la A, la, la D. Entonces, ¿qué quiere, qué busca esta pregunta? ¿No? Busca que uno sepa de qué está hablando el texto, qué me está explicando este texto, ¿cierto? ¿Qué pasa con las opciones? Ah, el pulpo. Esta opción es muy general, ¿cierto? Y aunque sí nos habla del pulpo, nos está hablando del pulpo en un sentido, no en todos. No nos está diciendo el origen del pulpo, cómo se reproducen los pulpos, cuántas especies hay. No, ¿cierto? No nos está hablando las generalidades del pulpo, nos está hablando sobre una característica en específica que es el cómo se camuflan. Por eso la opción correcta es la C. ¿Sí? Entonces, el pulpo es una opción muy general que no está siendo abortada en el texto, ¿sí? Ve las genialidades del pulpo, no es concreto, es decir, uno puede decir, uy, es genial cómo se camufla, pero en sí el tema es el camuflaje del pulpo. Usualmente los títulos de los textos expositivos son muy completos, es decir, muy literales. ¿Cómo se hace tal cosa? El camuflaje del pulpo, ¿sí? No es como los literarios que ponen títulos de cualquier cosa, sino que aquí son de lo que vamos a hablar es el título, ¿cierto? Y los comportamientos del pulpo tampoco porque él no habla en sí de los comportamientos, sino de biológicamente cómo hubo el camuflaje de un pulpo, ¿sí? ¿Listo? Entonces por eso la opción correcta es la C. 2. La idea central del texto se encuentra en el párrafo. 1, 2, 3 o 4. Si quieren les devuelvo el texto. ¿En dónde se encuentra la idea central del texto? Y aquí vamos a tener una discusión. Bueno, si quieren lo leemos otra vez. Dice, bueno, muchos me dicen la B en el 2.
¿Qué pasa con este tipo de textos? Usualmente cuando le piden a uno encontrar la idea central del texto, lo hacen en textos argumentativos, ¿sí? Donde uno dice cuál es la tesis que defiende el texto, dónde se presenta la tesis que defiende el texto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en este caso? Como un texto expositivo no tiene punto de vista, ¿cierto? Usualmente la idea principal o la idea en la que torna el texto, ya la dijimos anteriormente, es el camuflaje del pulpo. ¿Y dónde nos presentan esa idea? Pues desde el primer párrafo, en el párrafo 1, ¿cierto? Porque desde el primer párrafo nos están hablando de los pulpos y de esa característica en especial. Dice, el día de hoy conocemos más de 750 especies de cefalópodos, pero no todos son iguales. Los pulpos, de los que se conocen unas 300 especies, a diferencia de las sepias, pueden cambiar de forma y de color sobre la marcha. Es como si usara la propia piel para crear imágenes tridimensionales de los objetos que los rodean. Entonces, a partir del primer párrafo empezamos a darnos cuenta que nos están hablando de una característica especial de los pulpos, que es el camuflaje. Entonces es la opción número 1, ¿sí? Porque es el que introduce el tema. Porque es un texto expositivo, ¿cierto? Y usualmente el texto expositivo, como es claro y como yo les decía ahorita, en las partes de un texto expositivo siempre están ordenadas, siempre está el principio de la introducción, ¿sí? Tiene que ser muy claro. Entonces, el párrafo en donde se muestra la idea central, pues está desde el primer párrafo, porque siempre desde ahí nos presentan el tema y desde ahí nos presentan de qué van a hablar. Diferente si hubiera sido un texto argumentativo, ahí sí puede ser en cualquier párrafo, ¿listo? Porque la forma de presentar la información es diferente, hay otras estrategias, entonces ya lo podemos ver. En el caso de un texto expositivo, sí, porque es el tema del que se va a hablar. Entonces en la introducción siempre se muestra desde lo que se va a hablar, casi desde el título, ¿cierto? Sí, el que introduzca el tema en un texto expositivo, siempre, ¿listo? Pero en un texto argumentativo es diferente, ahí sí no es el primer párrafo, ¿listo? Entonces, no, la idea central no es lo mismo que la tesis, depende del tipo de texto. Aquí la idea central es el tema dentro del cual se va a desarrollar el texto. Pero digamos en un texto argumentativo, la idea central no es el tema. Entonces depende del texto. En un texto expositivo o informativo, sí. La idea central siempre está al inicio o en el título porque es muy claro y va lo que va, ¿cierto? En cambio, en un argumentativo, cambia. No cada párrafo tiene su idea central. En un texto siempre hay una idea central y unas ideas secundarias que siguen a esa idea central. ¿Listo? La tesis es una propuesta personal y subjetiva que hace alguien sobre un tema en específico. Entonces, una tesis sería, el pulpo es una especie que puede llegar a crear daño psiquiátrico en las personas que lo vean porque su cambio de piel hace que las conexiones neurológicas trastornen el cerebro. Puede ser una tesis que yo tengo que entrar a comprobar, ¿cierto? Pero ahí estoy haciendo una propuesta que yo estoy viendo a partir de un comportamiento que estoy pensando. Pero no es... eso es una tesis. En cambio, una idea central es la idea en torno a cual gira el texto. Pero depende del objetivo del texto. Lo que siempre les he dicho, pregúntense primero cuál es el propósito del texto. Porque a partir de ahí gira todo el sentido de lo que se escribe. Sí, claro, Juan Pablo, puedes enviar al correo lecturacritica@puntajenacional.co. Una antítesis es que va contraria a la tesis, una posición contraria a lo que se está diciendo. ¿Listo? Y se busca defender o refutarla. Entonces eso hace que tenga argumentos. En este caso vemos que este texto no presenta ni una idea, no presenta ni argumentos ni contraargumentos, nada. Nos está mostrando cómo funciona algo y ya. ¿Listo? Tercera pregunta.
Sí, yo sé, yo inventándome unas tesis, pero es que no, no hay tesis en un texto expositivo. Hay ideas centrales, pero no hay tesis. Exactamente. La tesis de por sí debe ser defendida. La idea principal es solo de lo que se trata el texto, un tema. Sí, una antítesis sería como un contraargumento. Listo. La pregunta a la que podría estar respondiendo el texto es, ¿por qué son tan difíciles de ver los pulpos? B, ¿qué tan complejos son los métodos de camuflaje del pulpo? C, ¿cuáles son los sistemas de defensa de los pulpos? D, ¿cómo consiguen los pulpos cambiar de forma y de color? Se burlen de mis tesis. Entonces, ¿a qué pregunta podría estar respondiendo el texto de acuerdo al contenido? ¿De acuerdo a qué está hablando el texto? No, no. Bueno, sí, hay más de un punto de vista. Puede haber más de una antítesis. Entonces me dicen D, B, D, B, D, B, D, B, D, B, C, D, B. Bueno, la A no, ¿por qué? ¿Por qué son tan difíciles de ver los pulpos? Si la pregunta fuera ¿por qué son tan difíciles de ver los pulpos? La respuesta sería porque se camuflan y ya, ¿cierto? No tendría que indagar más allá. ¿Mm? Y se quedaría como en la idea, en una idea ahí solo superficial. Ahora, B, ¿qué tan complejos son los métodos de camuflaje del pulpo? Esa pregunta nos indica que ya sabemos que los pulpos usan camuflaje para esconderse, ¿sí? Entonces, indica que hay una información que ya se sabía y que no es cierta en el texto. En el texto nos explica que hay pulpos, que hay muchas especies de pulpos y que hay una especie de pulpo o unas especies de pulpo en específico que usan el camuflaje. Entonces, la B no habla de la complejidad de los métodos de camuflaje del pulpo, sino que nos está primero explicando que hay tipos de camuflaje y segundo, que cómo son, cómo funcionan. Sé cuáles son los sistemas de defensa de los pulpos, no porque no nos habla de los sistemas, nos está hablando de un solo sistema, que es el camuflaje. Puede tener más sistemas, como enviar veneno o defenderse con sus 8 patas o todo eso, ¿cierto? Entonces ahí no funciona. La opción correcta es la D. ¿Cómo consiguen los pulpos cambiar de forma y de color? A eso está respondiendo el texto, ¿cierto? ¿Cómo se cambian de color? Y eso a través del camuflaje y se explica cuáles son las diferentes maneras de cómo funciona el cambio de color, ¿cierto? Entonces que también que tienen moticas que van cambiando de color. Entonces la opción correcta es la D. 4. En el primer párrafo el autor no. ¿Qué no hace el autor? ¿Qué no hace el autor en el primer párrafo? A. Introduce el tema. B. Contextualiza un poco al lector. C. Plantea una situación hipotética. D. Da algunas explicaciones. ¿Qué no hace? Sí, tienen que tener bien esto, si no ya muero yo acá con todo lo que hemos dicho. Eso, muy bien, la C, porque ya la hemos dicho, ya hemos dicho todo el resto, ¿no? En el primer párrafo, el autor introduce el tema claramente, como hemos dicho también de la idea principal, contextualiza un poco al lector, ¿sí? Contextualiza en el sentido en que dice, los pulpos, va a hablar acá, hay tantas especies de pulpos y que hay unos que hacen esto, ¿listo? ¿Plantea una situación hipotética? No, porque no nos está planteando una tesis, no nos está planteando una opinión, no nos está planteando nada. Entonces, eso no lo hace. Y de dar algunas explicaciones, sí, claro que sí da explicaciones porque es un texto explicativo. Entonces, pues la opción correcta es la C. Plantea una situación hipotética, es lo que no hace el texto. Muy bien, entonces ahí ya hemos aprendido algo.
5. La conclusión del texto anterior está implícita en el texto, se plantea en el último párrafo del texto, se expresa a lo largo del texto, no es presentada por el autor. Ahora sí nos volvimos locos, ¿no? DSB, DS, DSB. No, yo sí lo resubo, lo que pasa es que soy muy lenta, yo lo sé. Pero ya ver, lo que pasa es que no hay tantas clases de lectura crítica como otras clases. Sí, claro, me puedo volver al texto. Bueno, ¿qué quiere decir implícita? O con eso, implícito es que es información que no está escrita de manera literal. Es decir, no está escrita y se lee, sino que uno la deduce a partir de la información. ¿Cuál era la 2? La opción A en el primer párrafo. En un texto expositivo usualmente el tema, la idea principal está en la introducción, en un texto expositivo. ¿Listo? Listo, volvamos ya. Sí, implícita es que está como dentro y que uno tiene que inferir la información. Entonces, ¿está implícita en el texto? No. No se nombra nada de conclusión, no puede uno deducirla de ningún lado, ¿cierto? ¿Se plantea en el último párrafo? No, ustedes bien fueron al último párrafo, que es lo que deberían hacer, y vieron que el último párrafo lo que explica es cómo funciona otro de los mecanismos de camuflaje. ¿Mm? ¿Se expresa a lo largo del texto? No. ¿Por qué? Porque un texto expositivo usualmente no tiene una conclusión, es decir, tiene un cierre, puede tener un cierre, pero no una conclusión. ¿Sí? Y este texto, como ustedes se dieron cuenta, lo que hace es dejar la información ahí. Ya, terminó de explicar cuál es el camuflaje y no dijo nada más. No dijo, por eso es que los pulpos son los seres más intrépidos del mar porque son capaces de camuflarse, ¿no? ¿Cierto? No la presenta, simplemente no tiene conclusión. Entonces, la opción correcta es la D. Una conclusión no puede estar presentada a lo largo de un texto, porque entonces no habría esa combinación de una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿cierto? Entonces, la opción correcta es la D, no es presentada por el autor. No, yo sí subo mis clases, se lo juro. Sabes que soy lenta a veces. Si un texto expositivo tiene solo la función de dar pedagogía al lector, enseñar algo, mostrar cómo se hace algo. ¿Listo? Sí, ojo con eso. Hay una diferencia entre una conclusión y un cierre. Usualmente una conclusión uno la da a lo largo de una serie de ideas que va presentando, ¿sí? Un cierre es darle al texto como un fin. Este texto pareciera que no tuviera fin, deja ahí como botada la información, que es como una falla que tiene, pero usualmente conclusión como tal no tiene un texto expositivo. El único que tiene conclusión son los textos argumentativos, más o menos sí, los informes, todo eso suelen tener una conclusión.
Los textos informativos no tienen, conclusión como tal, no tienen un cierre. Una cosa es un cierre que es como darle, como un círculo, como darle el cierre para que la información no quede abierta, pero conclusión como tal, no. Un texto con intención didáctica es que quiere enseñar algo. Sí, señor Faber, como tan pronto. Sí, David, lo que pasa es que dentro de hay menos clases mías porque ¿por qué qué? Porque han habido más lunes festivos y eso, entonces se han hecho menos clases. Vamos a ver filosóficos, sí, sí, vamos a ver filosóficos, vamos a ver argumentativos. A partir de la próxima clase vamos a ver argumentativos. A partir de esta clase, de la próxima hasta que llegue la prueba, vamos a ver solo argumentativo y filosófico. Eh, sí, los argumentativos deben tenerla en conclusión, o si no, están mal hechos. Ah, miren, hay otra pregunta. Y de hecho hay otro texto, pero no sé si lo alcanzamos a leer. Dice, el tema del penúltimo párrafo es los tipos de pulpo, el cambio de piel del pulpo, las características epidérmicas del pulpo, la modificación de la textura de la piel del pulpo. Entonces aquí lo que se hacen es preguntar por el tema específico del penúltimo párrafo del texto. Entonces vamos a ver cuál es el penúltimo párrafo del texto. Entonces el penúltimo párrafo pues es el que va antes del último, que es este. Textura de la piel. Al contraer uno de los músculos especiales, la piel habitualmente lisa del pulpo se torna rugosa. Este efecto puede llegar a ser enorme. El pulpo alga es capaz de generar unas delicadas estructuras temporales que dan la impresión de que el animal es un trozo de alga marina. El pulpo piloso, una criatura pendiente de descripción científica, ha evolucionado hasta adoptar permanentemente un aspecto etéreo que hace difícil distinguirlo de un fragmento de alga roja. De hecho, tiene un subtítulo que dice textura de la piel. Entonces, ¿cuál es el tema? La D. La modificación de la textura de la piel del pulpo. Sí, yo respondo. Ah, yo les he respondido porque. Ah, está haciendo una pregunta. Sí, David, yo respondo. Entonces aquí como ven la opción correcta es la D. No es más que devolverse y ver la información como está. Entonces si se dan cuenta los textos expositivos son claros, solo hay que aprender a pararse frente a cuál es la tipología de texto y qué es lo que nos quieren preguntar. ¿Por qué no es la C? Porque la D es más precisa. La C tiene información que es cierta, las características epidérmicas del pulpo, pero nos está diciendo en este caso en una opción en especial, en la modificación de la textura, ¿sí? Porque características epidérmicas puede ser en cualquier estado, ¿cierto? Es decir, características nos puedes estar diciendo en cualquier estado y de cualquier forma, el color, la forma, ¿cierto? Pero aquí la opción D está siendo más específica, la modificación de la textura, que está en ese caso entonces más relacionada a lo que el texto está diciendo, de hecho lo dice en el subtítulo. Entonces la D no es más generalizada, la D es más precisa. Y como el texto es tan preciso en un solo aspecto, entonces por eso es correcta. Sí, Julieta, en todas, de hecho en todas las materias se responden tipos preguntas a ver. Lectura crítica arroba puntajenacional.co, así es el correo. Eh, ¿Listo? Entonces, chicos, creo que había otro texto, pero no creo que lo alcanzamos a leer. Igual eh, es expositivo. Lo que les iba a decir, para ver, igual la última semana te hago, pues la última semana antes de la prueba, lo que vamos a hacer es, pues yo en mi clase, como un repaso quiere decir como a ver muchas preguntas de muchos tipos, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es recoger todos estos textos que de pronto no alcanzamos
a ver en las clases y los ponemos en esa última clase de repaso para que las veamos. Los que no alcanzamos a ver de los narrativos, los que no alcanzamos a ver de los discontinuos, los que no alcanzamos a ver de estos, pues las preguntas las voy a poner en esa última de repaso para que tengan de todos los temas. ¿Listo? El correo es lecturacrítica@puntajenacional.com. Listo. Ahí va. Pues ahí pueden escribir, enviar preguntas, pedirme material si quieren. Eso, así como hace el profesor de física, un repaso intensivo de pura solo preguntas, solo preguntas, solo preguntas, solo preguntas. ¿Listo? Muchas gracias, Angie. Que les vaya muy bien, que termine su día. Ya lo vamos a ver, listo. Si no entendieron de pronto la cierre y conclusión, vamos a ver la conclusión en los textos argumentativos. Y ahí ya van a ver cómo es una conclusión y cómo es un cierre, ¿listo? Entonces, que les vaya muy bien, saludos, cuidado por ahí. Nos estamos viendo entonces el próximo lunes. Yo prometo subir las clases, ya las voy a subir, voy a editarlas y a subirlas. Y nos veremos entonces después. Recuerden que mañana tienen matemáticas y químicas y nada extraordinario sucede, ¿listo? Que les vaya muy bien y pues espero subir este video pronto. Gracias a todos y chao. Feliz noche.